¿Qué tipos de rinoplastias tenemos, ¿no? Yo creo que esto va a ser muy esclarecedor porque hay gente que tiene muchas dudas. Entonces, vamos a hacer como 3 clasificaciones. Según los cortes que se haga para operar la nariz, existe lo que se llama rinoplastia abierta, en el cual se realiza un corte en la columela, aquí abajo, un cortecito pequeño, y a partir de ahí se levanta la piel y se realiza la cirugía. Y luego tenemos rinoplastia cerrada, en la cual no se realiza un corte de la columela, sino que los cortes se realizan por el interior de la nariz, por el borde, la transición entre la zona de la piel y la mucosa, y a partir de ahí se accede. Ganando experiencia, habiendo realizado muchas, la mayoría de las rinoplastias se pueden realizar cerradas y hacer todos los cambios. Antes se decía que había cambios que exigían sí o sí que la rinoplastia fuese abierta. Yo personalmente, en el 99% de los casos, la realizo cerrada con unos resultados muy buenos, incluso con rinoplastias multioperadas, ¿no? ¿Qué ventaja tiene no hacer el corte? Que te evitas una cicatriz, que en la mayoría de los casos, honestamente, no se nota nada, pero de vez en cuando hay algún caso que se nota, entonces es complicarnos un poquito la vida, pero para darle todavía un resultado estéticamente mejor al paciente. Y luego se comenta o se plantea la posibilidad de que ese corte en la piel impida un poquito el drenaje, sobre todo linfático y venoso, y que haga que haya más edema, que haya más inflamación, ¿no? Esto no está 100% demostrado, pero bueno, es otro motivo por el cual se plantea que la rinoplastia cerrada en cierta medida puede tener más ventajas que la abierta. Pero dicho esto, quizá esto no es lo más importante, abierto o cerrado, lo importante es que sea un buen resultado estético y funcional. Luego podemos dividir también la rinoplastia según se utilice el piezoeléctrico, lo que se llama la rinoplastia ultrasónica o la rinoplastia no ultrasónica. Una rinoplastia puede tener entre 20 y 30 maniobras quirúrgicas, entre 20 y 30 pasos. Hay uno de esos pasos que es cuando se produce la fractura, cuando se corta el hueso, cuando hay que estrechar aquí, en la cual hay 2 maneras. Una manera de cortar el hueso es la manera tradicional, que es básicamente lima, martillo y cincel, y esto se ha realizado toda la vida y los resultados son excelentes. Y hay una tecnología no tan reciente, pero que ahora está de moda, que se llama el ultrasónico, que básicamente es una especie de bisturí o un motor que vibra y que por ultrasonidos produce un corte. ¿Qué ventaja tiene? Pues la ventaja fundamental que tiene es que corta el hueso y no corta tejidos blandos. Entonces tiene una gran indicación cuando vas a cortar hueso cerca de nervios, porque así tienes menos daño en los nervios. Entonces se plantea que para la rinoplastia se produce menos inflamación. Y esto es cierto con un matiz. Se produce menos inflamación si es una rinoplastia que el resto de maniobras, las 20 y tantas maniobras adicionales, han sido muy conservadoras y han sido muy cuidadosas. No es magia la rinoplastia ultrasónica. La rinoplastia ultrasónica es un pasito más para conseguir que los resultados sean buenos, pero es verdad que tiene indicaciones y en muchos casos es una muy buena opción. Pero no el hecho de utilizar el ultrasónico, el piezoeléctrico, hace que la rinoplastia sea completamente diferente. Lo que marca diferencia entre rinoplastias muy traumáticas y rinoplastias muy conservadoras es que la técnica sea delicada, que se haga lo que hay que hacer sin hacer maniobras excesivas y teniendo mucho cuidado en cada paso quirúrgico. Nosotros enfriamos mucho los tejidos. Bueno, hay una serie de cuidados que son quizá más importantes que el hecho de utilizar el ultrasónico, ¿no? Que yo creo que casi todos los cirujanos que realizamos ya rinoplastia con mucha frecuencia disponemos del bisturí ultrasónico. Por otro lado está la tradicional, ¿no? Que básicamente es martillo y cincel. Hay excelentes cirujanos que nunca utilizan el bisturí ultrasónico y que en las narices no se les inflaman absolutamente nada, ¿no? Porque hacen las maniobras con mucho cuidado, ¿no? Y son muy cuidadosos con los tejidos.